Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911. Paciente de sexo masculino de 11 meses con diagnóstico de meningitis. En el cultivo de líquido cefalorraquídeo se aisló Haemophilus influenza. Como antecedentes personales, el niño había sido un recién nacido de término, de peso adecuado para edad gestacional. Octavo hijo de una pareja no consanguínea, presentaba inmunizaciones completas para la edad. Pensando en una probable inmunodeficiencia primaria, se realizó evaluación inmunológica por medio de nefelometría para evaluar los niveles séricos de inmunoglobulinas, hemaglutinación para el estudio de la funcionalidad del anticuerpo, análisis por citometría de flujo para la determinación de poblaciones linfocitarias en sangre periférica. Los resultados revelan una hipogamaglobulinemia grave, ausencia de linfocitos B en sangre periférica. Se realiza búsqueda de la mutación del gen de la BTK por medio de técnicas de biología molecular que revelan la presencia de una mutación en el gen. Diagnóstico final: agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Agamaglobulinemia, presentado por Laura María Serrano, Isabela Ojeda, Mayra Isabel Erazo. ¿Qué es la agamaglobulinemia? Es una inmunodeficiencia primaria que se caracteriza por la ausencia de inmunoglobulinas y linfocitos B maduros en sangre periférica. Existen dos clases con fenotipos muy similares: la agamaglobulinemia ligada al X, que es la responsable de la enfermedad en los hombres en alrededor del 90% de los casos, y la agamaglobulinemia autosómica recesiva, que se ha observado en pocas familias y representa hasta el 15% de los pacientes con agamaglobulinemia. Se presenta cuando hay mutaciones en los genes IGHM, C79A y C98B, BLNK y PIK3R1. Se sospecha principalmente en mujeres con agamaglobulinemia y en pacientes sin alteración de la BTK. Agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, XLA o hipogamaglobulinemia de Bruton. Fue descrita por primera vez por el pediatra Ogden Bruton en 1952, quien la describe en un niño de 8 años con infecciones recurrentes por neumococo y encuentra una completa ausencia de gamaglobulinas. Es difícil obtener una estimación precisa de la incidencia o prevalencia de la enfermedad. Según los resultados del registro de Estados Unidos, se estima que la incidencia de XLA es de 1 en 190.000 nacimientos varones o 1 en 379.000 nacidos vivos. El defecto fundamental en la XLA es la incapacidad de los linfocitos B precursores de madurar para convertirse en linfocitos B y finalmente en células plasmáticas. Debido a esto, la baja concentración o nula de todos los isotipos de anticuerpos y la ausencia de linfocitos B circulantes en sangre periférica, siendo menos del 1%. Al no tener prácticamente anticuerpos, los afectados con este trastorno sufren infecciones bacterianas recurrentes, sobre todo por bacterias encapsuladas. Como su nombre lo indica, la enfermedad es causada por una mutación en el cromosoma X, de tal forma que las mujeres que presentan el gen defectuoso en uno de sus cromosomas X no tienen la enfermedad, pero cuando lo transmiten a sus hijos varones, estos manifiestan la enfermedad. La mutación se da en el brazo largo del cromosoma X, específicamente en la región 22, banda 1, donde se encuentra el gen que codifica para la enzima tirosinquinasa de Bruton o BTK. Se han encontrado al menos 600 mutaciones diferentes en el gen BTK que causan agamaglobulinemia ligada al X. En el 70% de los casos, se presentan mutaciones puntuales que resultan en la sustitución de aminoácidos, codones de parada prematuros o defectos de empalme. Finalmente, estas alteraciones producen un cambio conformacional de la estructura de la proteína. La BTK hace parte de la familia de las quinasas TEC, las cuales son tirosina quinasas citoplasmáticas que se encargan de la transducción de señales. Además, la proteína BTK presenta una secuencia de aminoácidos altamente homóloga a los miembros de la familia CRC, como lo son FIN, LCK y LIN. Estas fosforilan residuos de tirosina, por lo que están involucradas en el inicio de la señalización en células de la respuesta inmune adaptativa. La BTK presenta 5 dominios: SH1, SH2, SH3, TH y PH. El dominio SH1 o quinasa se encuentra en el extremo carboxiterminal y es el que le brinda la actividad quinasa a la proteína. A su lado se encuentra el dominio SH2, que se une a residuos de tirosina fosforilados. Seguido de este, el dominio SH3,
que se une a regiones ricas en prolina. Los dominios SH2 y SH3 están involucrados en el reconocimiento intermolecular y en la regulación de la actividad quinasa de la enzima. Son además las regiones en donde más mutaciones se han identificado, cuando hay una alteración de la BTK. El dominio TH es la región homóloga de la familia de las quinasas TEC y se une a otras proteínas. Por último, en el extremo aminoterminal se encuentra el dominio PH que se une al fosfatidilinositol de membrana. La BTK participa en la maduración del linfocito B. Por ende, es necesario conocer el proceso de la maduración para comprender la inmunopatología de la enfermedad a gamaglobulinemia. Antes del nacimiento, los linfocitos B1 se desarrollan a partir de los progenitores comprometidos en el hígado fetal. Sin embargo, en el adulto, los progenitores de la médula ósea dan lugar a la mayoría de los linfocitos B, denominados linfocitos B2. Hay dos tipos, linfocitos B foliculares y linfocitos B de la zona marginal. Los linfocitos B1 en el adulto se autorrenuevan en el peritoneo y mucosas, expresan una diversidad limitada de receptores para el antígeno y secretan espontáneamente inmunoglobulinas M, que reaccionan con polisacáridos y lípidos microbianos. Durante la maduración, las células progenitoras pasan por varios estadios para convertirse en linfocito B maduro. Se lleva a cabo gran parte en la médula ósea y se termina la maduración en el vaso. Se calcula que este proceso tarda de 2 a 3 días. En la médula ósea, las células madre hematopoyéticas multipotenciales dan lugar a las células progenitoras linfoides común, que reciben señales para activar los factores transcripción EBF, E2A y PAC5, induciendo la expresión de genes que desarrollan la primera célula de la línea del linfocito B, llamada prolinfocito B. Esta expresa en su superficie CD19 y CD10. En este estadio se lleva a cabo la recombinación de los genes del locus de la cadena pesada. Y solo cuando se exprese esta cadena mu, la célula pasa a ser prelinfocito B. En este estadio, la cadena pesada mu se asocia con unas cadenas ligeras sustitutas e invariantes, la cadena pre-B lambda 5 y la pre-B. Al igual que se sintetizan las proteínas transductoras de señal, inmunoglobulina alfa y la inmunoglobulina beta, todos conforman el pre-BCR. Gracias a la expresión de PBCR, se reciben señales que son transmitidas por la quinasa BTK para inducir expansión proliferativa, supervivencia, maduración del prelinfocito B y la exclusión alélica. El receptor PreB va a recibir señales que serán transmitidos a la inmunoglobulina alfa y a la inmunoglobulina beta. Estas últimas poseen residuos ITAM, que son fosforilados por las quinasas de la familia SRC. Las quinasas LIN los fosforila y proporciona sitios de fijación para la proteína adaptadora BLNK y también para una tirosina llamada SYK, que además es activada por la quinasa SRC. SYK fosforila a BLNK que sirve de andamio para varias moléculas de señalización. Adicionalmente, el correceptor CD19 y la proteína BCAP son fosforiladas por estas quinasas SRC, lo que permite el reclutamiento de la IP3 quinasa a la membrana citoplasmática. Por otro lado, las proteínas citoplasmáticas BTK y CYK fosforilan a la fosfolipasa C, la cual tiene como sustrato a fosfatidilinositol difosfato, que es hidrolizado para producir inositol, trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato induce el aumento de niveles de calcio intracelular para activar a la calcineurina y provocar el movimiento NFAT hacia el núcleo. Por el contrario, el diacilglicerol permite a la proteína quinasa C, que va a fosforilar al inhibidor NF-κB, lo que genera la migración y activación de NF-κB. La proteína BAB se une a BNLK para activar a RAC
y contribuir en la emisión de señales en la cascada de las MAP quinasas. Además, hay fijación de la proteína GRB2-ABNLK, que desencadena la unión de SOS, seguida de la unión y activación de RAS, que actúan para el inicio y emisión de señales en la cascada de MAP quinasas. Esta cascada contribuye a la transcripción de AP1. PIP3 quinasa reclutada por BCAP y CD19 fosforila el fosfatidil inositol difosfato hacia fosfatidil inositol trifosfato, lo que permite el reclutamiento de AKT y PDK1 que promueven la supervivencia celular. Las anomalías congénitas en el desarrollo y la función de los linfocitos B dan lugar a una producción defectuosa de anticuerpos. De esta manera podemos concluir que la enzima BTK es muy importante para el paso de las células pro-B a células pre-B, pues la proteína media la señalización del receptor pre-B para la supervivencia, la proliferación y la maduración del estadio de pre-B y posteriores estadios. La proteína BTK también se expresa en mastocitos y eritrocitos, pero el hecho de que éstas expresen proteínas de la superfamilia de BTK adicionales, como TELC e ITK, pueden explicar el por qué estas células no se encuentran ausentes en pacientes con agamaglobulinemia. Una BTK funcional en los pre-B al final de la etapa inactiva la expresión de la cadena ligera sustituta y estimula el reordenamiento del gen de la cadena ligera. Luego, la cadena ligera kappa se asocia con la cadena pesada para producir una proteína inmunoglobulina completa. Por lo tanto, el linfocito B inmaduro posee inmunoglobulina M asociada a inmunoglobulina alfa y inmunoglobulina beta, los cuales constituyen el BCR específicos para antígenos. En la médula ósea, estas células pasarán por el proceso de tolerancia central y dependiendo de ello, algunos linfocitos se transformarán en linfocitos B maduros y otros morirán en el proceso. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con agamaglobulinemia ligada al cromosoma X son propensos a contraer infecciones porque carecen de anticuerpos. Los niños comienzan a presentar infecciones bacterianas recurrentes a partir de los 6 meses de vida, tiempo en que las IgG maternas adquiridas pasivamente por placenta comienzan a ser catabolizadas. Así, el 50% de los niños afectados para los 2 años de vida han tenido infecciones graves. Las infecciones se producen frecuentemente en la superficie de las membranas mucosas o en zonas próximas, como el oído medio, los senos paranasales y los pulmones, pero en algunos casos pueden también afectar al torrente sanguíneo o a órganos internos, como los huesos, las articulaciones o el cerebro. Como consecuencia, los pacientes con ALX pueden presentar sinusitis, conjuntivitis, otitis, rinitis, bronquitis o neumonía. Las infecciones gastrointestinales también pueden ser un problema, especialmente las producidas por el parásito Giardia. Las bacterias más comunes que causan infecciones son los estreptococos como Streptococcus pneumoniae, estafilococos y Haemophilus influenza. Los pacientes pueden manejar bien la mayoría de las infecciones virales infantiles, debido a la función intacta de las células T. Sin embargo, son susceptibles a ciertos enterovirus como ecovirus, poliovirus y Coxsackie, lo que demuestra el papel importante de los anticuerpos en la neutralización, opsonización y fagocitosis de estos organismos. En el examen físico de la mayoría de los enfermos con ALX se encuentra un tamaño reducido de las amígdalas y ganglios linfáticos, incluso del vaso. Esto se debe a que gran parte de estos tejidos se compone de linfocitos B. Así también se puede encontrar una disminución del peso y la talla del niño para su edad. Se ha descrito en algunos pacientes la aparición de manifestaciones autoinmunes, entre las que se encuentran la colitis ulcerativa, la artritis similar a la reumatoide juvenil y la anemia hemolítica autoinmune. Diagnóstico. Se debe considerar el posible diagnóstico de ALX
en casos de niños con infecciones bacterianas graves o recurrentes, particularmente si presentan amígdalas y nodos linfáticos de pequeño tamaño, o si carecen de los mismos. El primer análisis debe ser la evaluación de las inmunoglobulinas del suero. En la mayoría de los enfermos de ALX, el nivel de todas las inmunoglobulinas IgG, IgM e IgA es marcadamente reducido o inexistente. Si el nivel de inmunoglobulinas del suero es bajo o si el médico tiene sospechas fundadas de un posible diagnóstico de ALX, debería analizarse el número de células B en sangre periférica. Un bajo porcentaje de células B en la sangre es el resultado de laboratorio más característico y fiable para los pacientes con ALX. El diagnóstico de ALX puede confirmarse demostrando la ausencia de la proteína BTK en monocitos o plaquetas, o mediante la detección de alguna mutación de la BTK en el ADN. El proteinograma electroforético es una técnica sencilla de laboratorio que permite separar en 5 fracciones o grupos a las proteínas presentes en el suero. Es una técnica útil para orientar un diagnóstico, precisar la gravedad de una enfermedad, realizar un seguimiento de eficacia de tratamiento o monitorizar la evolución de una patología. Se encuentran 5 fracciones: albúmina, alfa-1 globulinas, alfa-2 globulinas, beta y gamma. En esta fracción se encuentran las inmunoglobulinas G, A y M principalmente, las cuales pueden disminuir en ciertas inmunodeficiencias. En esta técnica se aplica una corriente eléctrica para desplazar las proteínas sobre una capa fina de agar similar a un gel. La distancia que recorre cada tipo de proteína depende de su tamaño, su forma y su carga eléctrica. Una vez finalizada la corrida electroforética, las bandas proteicas pueden ser visualizadas mediante la utilización de colorantes para proteínas, o pueden ser cuantificadas por un densitómetro, el cual cuantifica la intensidad y anchura de cada banda, pudiendo obtenerse los porcentajes de cada una de las 5 fracciones proteicas. El objetivo del tratamiento es reducir el número y la gravedad de las infecciones, al igual que brindar asesoría genética a las familias afectadas. El tratamiento se da mediante la administración de inmunoglobulinas intravenosas, cuyo fin es reforzar el sistema inmunitario. El objetivo del tratamiento es reducir el número y la gravedad de las infecciones, al igual que brindar asesoría genética a las familias afectadas.